Bienvenido al archivo Ignoto. Archivos clasificados. En la creencia religiosa, el exorcismo es la práctica religiosa o espiritual realizada contra una fuerza maligna, utilizando diversos métodos, cuyo fin es expulsar, sacar o apartar a dicho ente de la persona, objeto o área que se encuentra poseída por la entidad maligna, quien somete y controla al poseído. Estos entes, dependiendo de las creencias de los implicados, pueden ser demonios, espíritus o brujos. El ritual de exorcismo consiste en la repetición continua de oraciones y órdenes de expulsión, y el uso de objetos que pueden repeler al espíritu inmundo, tales como crucifijos, agua bendita, reliquias, entre otros. Estos son 3 espantosos casos de exorcismos reales. Caso 9962 a 0.05. El exorcismo de Tanaku. El exorcismo de Tanaku fue un caso muy polémico en el que una joven monja de 23 años llamada Marichika Irina Cornici, que formaba parte del monasterio de la Iglesia Ortodoxa de Tanaku, en Rumania, fue sentenciada a morir durante un exorcismo dirigido por el sacerdote Daniel Peter y 4 monjas cristianas ortodoxas, que eran parte de la Orden de la Santísima Trinidad. Irina nació en una familia rota. Tras el suicidio de su padre, ella y su hermano crecieron en un orfanato. Cuando tenía 19 años, trabajó como niñera en Alemania y luego para una familia en Banet. Una amiga suya del orfanato se convirtió en monja en el monasterio de Tanaku, y fue ella quien la animó a ser también monja. Así pues, en enero de 2005, Irina Cornici, con 23 años, se mudó al monasterio de Tanaku. Poco después, el comportamiento de la joven monja empezó a cambiar, comenzó a reír durante la misa y en abril, su estado mental se deterioró. Los médicos del hospital psiquiátrico local diagnosticaron su enfermedad como esquizofrenia. Después de un tratamiento de 2 semanas, la dejaron al cuidado del monasterio. Los amigos de Irina declararon que ella nunca mostró ningún signo de enfermedad mental. Su hermano, poco después, dijo que él fue testigo cuando vio a Satanás entrar en ella y sostuvo que ella sufría de posesión demoníaca. Durante aquellos acontecimientos Daniel Peter era el sacerdote del monasterio. Para entonces, Peter tenía 29 años. El padre Daniel Peter pensó que no era solo una enfermedad mental, sino que Irina estaba poseída por Satanás. Más tarde, afirmaría que no se puede sacar al diablo de la gente con pastillas y que era necesario un exorcismo, con el fin de contenerla de movimientos violentos, incluidos los que la hacían golpearse a ella misma. Las monjas la ataron de pies y manos y la encerraron en su habitación. Unos días después, la encadenaron a una cruz con los brazos estirados y la llevaron a la iglesia para que pudieran ungirla. Según la hermana Nicoleta Arcaliano, Irina había sido reprimida de la misma manera que otros que estaban poseídos por demonios. La hermana Arcaliano declaró que, si Irina no hubiera sido restringida, ella podría haberse suicidado o haber matado a otra persona. Con respecto a Irina, la hermana Arcaliano afirmó que Irina sabía que estaba poseída por espíritus malignos, porque nos suplicaba que la atáramos y la ayudáramos. Luego le untaron las muñecas y la frente con aceite santo y la mantuvieron en la iglesia durante 3 días. Le pusieron una toalla en la boca para que dejara de maldecir y rezaron para echar fuera al diablo mientras mojaban sus labios con agua bendita. Luego, trasladaron a Irina a su habitación y la desataron. Ella fue, según el padre Peter, curada. Más tarde le dieron pan y té y se desmayó después de comer. Las monjas no pudieron despertarla y sintieron que su pulso era débil y por eso llamaron a una ambulancia. Mientras estaba en la ambulancia, le administraron 6 dosis de adrenalina. Para cuando llegó al hospital, estaba muerta. La policía fue notificada por los médicos del hospital, quienes notaron las marcas dejadas en sus muñecas y tobillos por las cadenas. La autopsia de 2005 afirmó que había muerto de deshidratación, agotamiento y falta de oxígeno. El padre Peter y las 4 monjas que lo ayudaron fueron acusados de asesinato y privación de libertad. Los fiscales buscaron la cadena perpetua para Peter, pero fue condenado en 2007 a 14 años de prisión, mientras que las religiosas, Nicoleta Arcaliano, Adine Sepraga, Elena Hotel y Simone Bardanas,
fueron condenadas a entre 5 y 8 años. Sin embargo, en el año 2014, se descubrió que la causa de la muerte se debió en realidad a una sobredosis de adrenalina administrada en la ambulancia. El forense Dan Georgiou declaró que yo era parte del equipo que se encargó de la exhumación del cuerpo de la monja. La investigación concluyó que la mujer murió por una sobredosis de adrenalina. En el pueblo de Tanaku, muchas personas continúan sosteniendo que Irina estaba poseída, en lugar de tener una enfermedad mental, y que Peter hizo todo lo posible por ayudarla. Caso 6662-40. El exorcismo Roland Doe. A finales de la década de 1940, ocurrió uno de los acontecimientos más famosos en torno a una supuesta posesión demoníaca. Este caso inspiró la novela El exorcista de William Peter y su adaptación cinematográfica de 1973. Roland Doe nació el 1 de junio de 1935 en el seno de una familia luterana de origen alemán. Era hijo único y solo jugaba con los adultos de su casa, principalmente con su tía Harriet, quien lo trataba más bien como a un amigo. Esta mujer, quien era una espiritista, lo introdujo en el juego de la Ouija. Aún muy joven, cuando Ronald tenía apenas 13 años, su tía muere en Saint Louis. Ante aquel terrible acontecimiento, Roland trató de contactarla a través de la Ouija. Los intentos por efectuar este tipo de contactos habría incrementado su vulnerabilidad a la posesión. La actividad paranormal comenzó poco después. Sonidos de pasos, crujidos de pies y otros ruidos extraños, como muebles que se movían solos, olor a excremento en toda la casa, luces que se encendían y apagaban solas, y objetos ordinarios, como un jarrón, se suspendían en el aire por algunos segundos. Una imagen de Jesús se sacudía en la pared como si la golpearan por detrás. Y en una ocasión, un recipiente con agua bendita se estrelló contra el suelo. Fueron 9 sacerdotes y 39 testigos los que firmaron los escritos finales, que documentaron la experiencia de Roland. Además, 48 compañeros de la escuela de Roland atestiguaron sobre acontecimientos escalofriantes sucedidos en torno a Roland. Entre ellos, destaca la ocasión en que su escritorio empezó a moverse hacia el pasillo chocando contra otros objetos. La familia acudió a su pastor luterano, el reverendo Luther. De acuerdo al informe del reverendo Luther, el niño fue examinado por médicos y psiquiatras que no pudieron ofrecer ninguna explicación a los perturbadores hechos que estaban teniendo lugar. Así, Luther acordó con Roland para pasar la noche del 17 de febrero en su casa, con el fin de observarlo. El muchacho dormía en una cama grande cerca del ministro, quien alegó haber sido testigo de sucesos extraños durante toda la noche. Reportó que en la oscuridad oyó vibraciones de la cama y rasguños en la pared. Una pila de mantas sobre las que el niño yacía se elevaba y movía alrededor de la habitación, golpeando a la gente en la cara. El reverendo concluyó que había algo maligno en torno a Roland, y decidió que un exorcismo de rito luterano debía practicarse. De acuerdo con la historia tradicional, al niño se le practicó, en primera instancia, un exorcismo bajo el auspicio de la Iglesia Episcopal, y luego, se remitieron a Edward Hughes, un sacerdote católico, quien después de examinarlo en la iglesia de St. James, lo trasladó para exorcizarlo al hospital de la Universidad de Georgetown, una institución jesuita. Una vez iniciado, el ritual debió ser suspendido, ya que Roland provocó al pastor una herida que requirió de sutura. En consecuencia, el niño regresó al hogar con su familia. Luego, a partir de la aparición de extrañas ronchas en su cuerpo, como la inscripción con sangre de Saint Louis en su pecho, que era el lugar donde la tía de Roland había muerto. Sus familiares, desesperados por detener las heridas, tomaron el tren de regreso a Saint Louis. Estando en la ciudad, su primo se contactó con uno de sus profesores de la Universidad de Saint Louis, el reverendo Raymond Bishop, quien a su vez habló con el reverendo William Bodern, un hombre vinculado a la academia de la iglesia. Ambos curas visitaron a Roland en casa de sus parientes, y allí notaron su aversión por todo lo sagrado. Su voz no correspondía a la de un niño, una cama que temblaba y objetos voladores. Uno de los sacerdotes solicitó el permiso del arzobispo para expulsar la plaga de demonios que poseían al muchacho. La autorización fue concedida con la exigencia de que Bodern estuviera a cargo, que no revelara el lugar, y que llevara una crónica detallada de los hechos.
Antes de comenzar con el ritual, Walter Halloran fue convocado por la sección psiquiátrica del hospital para asistir a Bodern. El padre William Van Rohe, un tercer sacerdote jesuita, también acudió en ayuda de los demás. Halloran afirmó que durante el episodio, palabras como maligno e infierno, junto a otras marcas, aparecieron en el cuerpo del joven, quien además rompió su nariz durante el proceso. Se realizaron 30 exorcismos durante varias semanas. Finalmente, cuando el último ritual estuvo terminado, todos fueron testigos de una especie de ruido muy intenso, como el de una escopeta o un trueno, que abandonó el hospital. Luego de los rituales, la familia jamás volvió a tener problemas y regresó a su hogar. El chico nunca más volvió a tener problemas después de aquel último ritual. El sacerdote Halloran ha señalado que tanto él como los padres Bodern y Bishop siempre han creído que este fue un caso de posesión real. Caso 6672-06. El exorcismo Clara Germana. Uno de los casos más impactantes y antiguos de una supuesta posesión demoníaca afectó a la misionera sudafricana Clara Germana Cele en el año de 1906. Clara estuvo poseída cuando era una niña de apenas 16 años, durante una misión denominada Misión de San Miguel en Sudáfrica. La niña era huérfana y de origen africano, había sido bautizada cuando era niña. A la edad de 16 años, la niña hizo un pacto con Satanás, y se dice que esta es la causa de su posesión demoníaca. Fue ella misma quien reveló más tarde esta información a su confesor, el padre Horner Erasmes. Durante las posesiones, Clara podía hablar idiomas de los que no tenía conocimientos previos. Este hecho también fue presenciado por numerosos testigos, quienes testificaron que ella entendía polaco, alemán, francés, noruego y todos los demás idiomas en la que le hablasen. Una de las religiosas que presenció las posesiones informó que Clara demostró clarividencia, al revelar los secretos y transgresiones más íntimos de personas con las que no tenía contacto. Además, Clara no podía soportar la presencia de objetos sagrados, y parecía poseer una fuerza y ferocidad extraordinarias, a menudo arrojando a las monjas por las salas del convento y golpeándolas. La monja informó que los gritos de la niña tenían una bestialidad salvaje que asombraba a quienes la rodeaban. Con respecto a la voz de la niña, una monja asistente escribió: ningún animal había hecho jamás tales sonidos. Ni los leones de África Oriental, ni los toros furiosos. A veces, sonaba como si una verdadera manada de bestias salvajes, orquestada por Satanás, hubiera formado un coro infernal. En consecuencia, dos sacerdotes católicos, el reverendo Mansueti, quien era el director de la misión de San Miguel, y el reverendo Erasmo, su confesor, fueron designados para realizar un exorcismo a Clara Germana. Este ritual duró 2 días. Durante el exorcismo, la primera acción de Clara fue golpear la Santa Biblia y arrancarla de las manos del sacerdote. Seguidamente, agarró su estola en un intento de estrangularlo. Al final del exorcismo, se dijo que el demonio fue expulsado y la niña sanada. Curiosamente, Clara no podía recordar nada de lo que había sucedido. Durante 6 años, Clara vivió una vida tranquila, libre de posesiones demoníacas. Hasta que murió en 1912 de un paro cardíaco, a la temprana edad de 22 años. ¿Crees en las posesiones demoníacas? ¿Cómo explicas este fenómeno? Estaré leyendo sus comentarios. No te olvides de suscribirte y dar a me gusta para más videos. En el siguiente capítulo, 3 aterradoras apariciones fantasmales. No tengas miedo, esto es El Archivo Ignoto.